Hola, compas, de verdad, mira, dime que este tío no te da mucho asco solo de lo que va a hacer ahora, en un segundo. Me estás dando miedo, ¿vale? O sea, me estás dando mucho miedo. Dime que no da asco. 28, Sí, te lo 16. digo, pero me Mira, estás dando atento, miedo. tú imagínate que vas por la calle Ah, y se cruza este tío contigo y te dice lo siguiente, ¿eh? Solo este del inicio. Tú imagínate que vas andando por la calle y se te cruza así tal cual y te dice hola, y te dice esto. Hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, compas. ¿Quién dice hola, compas? pues gente que no tiene compas, obviamente. O sea, no tiene nada. Le ha dado una entrevista Si a no, no Pablo diría hola, Iglesias, compas. ¿eh? Mucha gente interesada en tu posicionamiento con respecto a la URSS. Querían saber qué opinabas de todo ese proceso, ¿no? Que es muy largo y resumirlo cuesta, ¿no? ¿Cómo qué piensa usted de la URSS? Bueno, hay un autor, Eric Hobsbawm, que dice, Hobsbawm, aunque haya mucha gente, es un muy buen historiador y tal, pero él era tosquista, aunque digan que no mucha gente, él era tosquista y tenía unas posiciones sobre la URSS, sobre todo de los años buenos, bueno. crea una noción que es el breve siglo XX. Entonces, lo que dice básicamente es que el siglo XX se define temporalmente. Es que yo leí uno de los libros de Hobsbawm que decía que Stalin hacía muy difícil defender el comunismo, algo así, dijo, entonces me enfadé, pero bueno, veo que no va por ahí, así que bien. Por la revolución bolchevique y la caída de la Unión Soviética. Es el acontecimiento fundamental para entender la suerte del mundo. Quien, digamos, trata de identificar la Unión Soviética como una suerte de paraíso en la Tierra y como un elemento de identificación identitaria, pues a mí la O sea, para hablar para hablar de la URSS, es que fijaos en la expresión que ha usado, espera. de identificar la Unión Soviética Identificar la Unión Soviética. como una suerte de paraíso en la Tierra y como un elemento de identificación identitaria, pues Identificación identitaria. A, B, C, D. De verdad, es que qué asco la progrería con eso, de verdad. O sea, la Unión Soviética, con lo que costó tomar el poder, los muertos que tuvieron, todas las dificultades que tuvieron, la colectivización, la Segunda Guerra Mundial, todo lo que aportaron al movimiento obrero internacional. Y se pone a hablar de identidades, de verdad. Él, que ha sido el más mamporrero que pueda haber mientras está en política. a mí las religiones nunca me han Y las interesado. religiones, pues entonces deberías de renunciar a la queer. Y lo peor es el otro, fíjate en sus gestos. O sea, está así, que se llama Rubén Hood 15M. O sea, es que ya está, que se retire. O sea, ya con eso se puede ir a su casa. Y está así, en plan, sí, como me gusta esto, religión. Y es un tío que defiende lo queer. Malditos hippies, destruyeron Europa. El de Hola Compas. Interesado demasiado y supongo que pues, habrá una fase de enamoramiento con las cosas. O sea, yo creo que es una experiencia histórica determinante que contiene dentro tanto elementos hermosos como elementos horribles dentro del propio Mira, vosotros solo tenéis elementos horribles, Iglesias. Respétate un poco. del propio proceso. La revolución, sobre todo al principio, eh, no solamente representa la primera conquista del poder político del proletariado. ¿Y la Comuna de París? O sea, desde si la Revolución Francesa significaba que el tercer Estado, que los sectores burgueses se convertían en la clase políticamente dominante, la Revolución Rusa, en un país muy extraño, en un país donde Marx nunca habría imaginado que se produciría una revolución, porque era un país básicamente agrario, sin un desarrollo industrial equivalente al de Alemania o al de Francia, se produce la conquista del poder político por parte de un partido obrero. Habrá manifestaciones culturales y artísticas fascinantes, el constructivismo soviético, experiencias en el cine como lo que significa Eisenstein, pero también en un contexto de guerra, en un contexto en el que tienen que aplicar formas de mercado en el campo, la famosa nueva política económica, y donde también después se producirá un proceso muy regresivo en términos de, ¿Qué va a hablar? ¿De la época de Khrushchev? No, amigos, no. términos de libertades, donde habrá persecuciones, donde habrá purgas, habrá también un... Claro, porque ese tipo de cosas no se hacían en los primeros tiempos. Claro.
Habría que preguntarle, oye, ¿y a Fanny Kaplan qué la pasó? ¿Qué la pasó? Que me parece estupendo, pero ¿qué la pasó? O sea, como si la violencia revolucionaria o el terror rojo en los inicios fuera una cosa del periodo de Stalin. No, amigo, no. La revolución es la cosa más violenta y autoritaria que hay. Y obviamente cuando ellos consiguen triunfar mediante una insurrección armada, no fue una cosa, un paseo de flores y gente pidiendo el voto, haciendo el ridículo como tú. Papel determinante de la URSS en la derrota del fascismo en la segunda. Ya, pero es que esa derrota del fascismo que tú te pones ahí como el pin, eso precisamente fue bajo el mando de la gente más, según tú, regresiva, reaccionaria, purgadora y todo lo que no te gusta. Porque a esta gente le gusta ponerse la medallita de lo que puede intentar ahí sacar pecho. Pero cuando hay que poner las costillas, ahí no, eso es horrible todo. Una guerra mundial, en fin. O sea, creo que procesos históricos complejos no se pueden analizar con categorías religiosas. Y luego... ¿Por qué habla de categorías religiosas? Está criticando el marxismo-leninismo sin nombrarlo, intentando apropiarse de lo que él considera que puede reivindicar y defenestrando el otro y hablando de religiones. Él, que defiende lo queer bajo su dirección, fue de su partido, fue como se constituyó, o sea, fue el defensor y el que lo promovió, el Ministerio de los Horrores de Irene Montero. De verdad, un tipo así, que además te defiende las fronteras abiertas, que te defiende todo lo malo que te puedas imaginar en la sociedad española, un tipo así va a ponerse a hablar, que es que sigue el rollo de la feligresía queer, que eso sí que es una religión. ¿De verdad va a hablar él de religiones? Es que de verdad, es solo alguien como Rubén Hood podría estar asintiendo mientras dice esto. Hay siempre a los más alucinados les encantan como las banderas, los símbolos, los desfiles militares. Les recordaría que, digamos, las grandes figuras del capitalismo prosoviético venían todas del Partido Comunista, todas. Hay una anécdota de Gerardo. Sí, y los de Italia, que tú te reivindicas en el Pechí, son los que luego hicieron el Partido Demócrata y los que fueron la partitocracia en Italia, que fue la condena de los obreros y de la revolución, y no te veo decir nada. ¿Y qué pasa? Anda, que no ha habido gente de puertas giratorias en Podemos. Y eso que es un partido de mierda, que no es el partido del Estado. Iglesias, que después de haber sido coordinador general de Izquierda Unida, montó el hombre un restaurante y ya le dijeron: tienes que preparar una mesa para una empresa de húngaros que vienen aquí. Y cuando vio a los húngaros que llegaban, conocía a varios, porque esos empresarios húngaros, muchos de ellos eran antiguos miembros del Ejecutivo del Partido Comunista. ¿Y? Porque revistas hay en todas partes. Y aparte, en esa época que tú dices, es cuando ya ha habido una reimplantación del capitalismo de Estado y efectivamente todos los que estaban arriba eran gente que querían poder y nada más. Esta anécdota es ridícula. Lo único que contribuye es a criminalizar el comunismo, mientras que luego te dedicas a decir gilipolleces de los comunistas en España. Cállate y respétate un poco, anda. El único comunista en España que te podrías parecer es a Carrillo. Pero por traidor, no por otra cosa, porque era bastante más capaz que tú. Es decir, que lo más repugnante del poder, lo más repugnante de la restauración capitalista en los países del este venía de la nomenclatura comunista. Es que hay que ser analfabeto, de verdad. Hay que ser analfabeto. Y él no lo es, o sea, que es que no es por analfabeto, es por anticomunista. Digamos, estas visiones alucinadas y digamos, identitarias que dicen, la Unión Soviética, en fin, yo qué sé. Ya salgamos de la adolescencia y seamos capaces. Salgamos de la adolescencia y volvamos a la socialdemocracia anterior, mezclada con lo woke, y destrocemos la vida a todo el mundo. Claro que sí, Iglesias. Y encima mira el otro está ahí. No sé ni de qué me estás hablando, porque este sí que es un analfabeto de verdad. No sé ni de qué me estás hablando y ya está. De analizar los procesos históricos con las tonalidades grises que Mira, Iglesias lo mejor que puede hacer ahora cuando vuelva a ser profesor, en vez de dedicarse a hablar de la Unión Soviética, que no sabe nada, que se dedique a hacer performance. Que es lo que hacía siempre, que se suba encima de la mesa, que diga sus gilipolleces, que se ponga a ligar con no sé quién, que haga esas cosas en clase y que se respete y no hable de la Unión Soviética, porque no sabe, no sabe. Ya está, sabrá de otra cosa, de esto no sabe. Qué chapas. Así que se respete un poco. Es que lo de lo capitán, mi capitán, eso lo hacen en clase.
Eso me lo ha hecho a mí. ¿Qué dices? Y yo, yo el único sentado. Yo y un negro que era como cercano a la democracia nacional o de democracia nacional. Estaba él en una esquina y yo en la otra, así. En plan de no nos sale los cojones levantarnos. ¿Pero en la universidad hace eso, en serio? Sí, que él hacía eso en clase. Y montaba performance con el rejón. Por favor, con el rejón. Con el rejón. Hombre, JCon, pues sí. Pues claro que lo he visto, no te jode. Por supuesto. Tú imagínate que le puedo hacer una entrevista a Pablo Iglesias. ¿Qué preguntas haría, O sea, serían todas de ponerle No, todas es las que cuerdas vamos, así. ni muerto iría, Todas Robert. así, En plan, y cada respuesta contra pregunta, así. No iría, vamos, ni muerto.